Durante muchos años fue una referencia para los venezolanos por un estilo que combina el trascendido con una asombrosa capacidad para anticiparse a los anuncios oficiales. Pero después de medio siglo en el oficio, le tocó reportar la agónica deriva de la vida del presidente Hugo Chávez. La escasa información oficial que se entregaba terminó por darlo a conocer en todo el continente como el periodista venezolano más informado, una distinción que ya era conocida en el país. Este es mi invitado esta noche. Te tengo una información importante. Chávez tiene cáncer y la fuente era buena. Que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas, lo cual hizo necesaria la realización de una segunda intervención quirúrgica que permitió la extracción total de dicho tumor. Si yo no hubiera revelado la información, no la hubieran dicho, no lo hubieran dicho. El programa nace de una intervención o de una petición que nos hace el comandante Hugo Chávez para hacer un programa sobre el 4 de febrero. El comandante Hugo Chávez, cuando le decimos quiénes están aquí, nos dice sí, bueno, que está tratando de venir y que nos va a mandar por escrito una posición de él sobre ese 4 de febrero que hasta este momento de la noche no llegó. Pero quiero decir que estaba invitado desde el primer momento. Vamos un momento a los compromisos y volvemos otra vez con el programa que estamos celebrando los 450 años de Por la Mar, que son el próximo miércoles. Y además hay una cantidad de actos estos días en Margarita. Mañana, como decía Ismeña de Villalba, es el homenaje a don Jovito Villalba. Bienvenida Alejandra Guzmán, nuestra invitada hoy. Además mañana estará en Sábado Sensacional. Sí. Además ha estado aquí, bueno, estuviste el año pasado. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Varón o hembrita? Hembrita. Hablamos de tu niñita. ¿Cambió mucho la vida para ti ahora con 3 meses y medio de mamá? El periodista Nelson Bocaranda es mi invitado esta noche. Buenas noches y bienvenido, Nelson. Qué placer tenerte aquí. Encantado, para mí también, además volver a lo que fue mi casa por muchos años. Bendición. ¿Cómo sintió ese regreso, llegar aquí a estos estudios? Bueno, feliz y contento porque todavía queda gente que trabajó con uno, entonces de verdad que los recuerdos son muy gratos. Aquí no hubo ningún recuerdo negativo y eso es bien sabroso porque yo empecé aquí en el 63 a trabajar y después estuve un tiempo fuera, volví a trabajar y bueno, y todavía queda gente de la que estaba en esos años. Bueno, de eso vamos a conversar a lo largo de toda esta hora, pero sí quiero hablar de lo más reciente. Usted fue el primer periodista en enterarse de la enfermedad del presidente Hugo Chávez y el primer periodista en hacerla pública. ¿Cómo recuerda ese día? ¿Cómo recibió la noticia? ¿En qué circunstancia? En circunstancias, fue un 24 de junio, que era un puente. El viernes 24 había puente de fin de semana y recibí una llamada de una fuente buena que estaba en Cuba y me dijo, mira, aquí hay esto. Y bueno, de madrugada, me llamaron a las 11 de la noche, yo estuve hasta las 5 de la mañana en un apartamento en la playa, escribiendo lo que me daban por el BlackBerry, porque la comunicación fue por BlackBerry. Allí me di cuenta que cuando tú tienes muchos chats en BlackBerry se van borrando. Y me di cuenta cuando fui a revisarlo de arriba se había borrado. Entonces me di cuenta menos mal como a las 3 de la madrugada y empecé a copy-paste, copiaba y pasaba para el correo. Y empecé con la información y bueno, y la fuente era buena, yo la conocía, me había dado información con anterioridad y entonces, bueno, me lancé, hice todo el trabajo sobre la enfermedad del presidente para dar el anuncio y los antecedentes, inclusive hasta con los médicos y todo, y el Universal no se atrevía a publicarla. Eso era un fin de semana, sábado. Entonces yo dije, bueno, yo la voy a publicar en Runrunes primero, que habíamos empezado con nuestra página, para burlar la censura y la autocensura que ya empezaba a dominar a los medios, y habíamos empezado ya a crecer poquito a poco, tímidamente, pues porque la manejaba Nelson Eduardo, mi hijo, y estábamos trabajando juntos allí con una periodista nada más, bueno, y yo la coloqué, bueno, yo asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. El sábado la coloqué en Runrunes y el domingo el Universal sacó una página entera. Entonces, bueno, ahí empezaron muchas vicisitudes porque básicamente el romperle el cerco informativo al gobierno y decir una verdad que no se quería que se diera me provocó demasiados problemas durante todo el lapso hasta que el presidente murió. No por parte del presidente,
por parte de... ¿Qué tipo de problemas? ¿Recibió usted amenazas en este No, proceso? no te diría amenaza, pero claro, me hackearon 5 o 6 veces, me tumbaron el iPad, el teléfono, me quemaron varios teléfonos con los chips automáticos que los quemaban, me amenazaron por teléfono mucho, pero las amenazas no le paraba yo me decía, bueno, te vamos a quebrar, tal. Y los principales voceros del gobierno empezaron a amenazarme, a decirme de todo. Por el Canal 8 fue una campaña brutal de descrédito, de groserías, toda esta cosa, pero la soporté estoicamente porque iba creciendo la información y cada día recibía más información de las fuentes. Mis fuentes se ampliaron, empezaron con Cuba, empezaron después con Venezuela, Cuba y Venezuela al mismo tiempo, luego se me ampliaron a Estados Unidos, se me ampliaron a Brasil, se me ampliaron a España, entonces logré hacer toda una red hasta Argentina de informantes sobre el caso Hugo Chávez Frías. Ahora, ¿cómo afrontó ese dilema ético de publicar una información privada, en este caso de un ser humano, Hugo Chávez, y también en el ejercicio del periodismo de hacer una información que es de interés nacional, como es la salud de un presidente? Claro, el destino del país estaba en manos de este señor. Era el que había logrado imponer todas estas condiciones de vida difíciles que se nos han seguido imponiendo. La salud de él y el futuro de él también dependía de eso, el propio país y todos los venezolanos, y yo creo que la responsabilidad, tratándolo con respeto, logré sobreponer aquello. Inclusive hay un incidente interesantísimo que cuento en el libro. Cuando vino la tercera operación en un carnaval, yo anuncié que venía una operación, entonces me amenazaron, de ahí sí me dijeron que me iban a meter preso, llega Maiquetía y tal, no sé cuánto. Chávez regresa, está inaugurando una fábrica de tractores, como todas las que inauguraron, quebrado todo, y vilipendiado, y bueno, eso no existe ya, pero ahí estaba, y se presentó Jagua, que era el vicepresidente, y le dijo, así, nombrándome la madre, casi este desgraciado dijo que a usted lo iban a operar, y se ve en el video cuando Chávez le dice, Bocaranda tiene razón, lo voy a anunciar ahorita, y ahí taca. Pues bien, como hay tantos rumores, me he visto obligado a adelantar la información. En el examen en La Habana se ha detectado una lesión en el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año. Así que me operarán de nuevo. Se quedaron todos fríos y desde ese momento ya el año final hubo menos presiones, pero tuve reuniones con gente de él, muy cercana, militares que están gobernando todavía, que no tenían idea de la realidad de la enfermedad del presidente. Y todos lo que aspiraban era que llegara a las elecciones. Y esa fue la gran pregunta que me hicieron, ¿llegará o no llegará? Y ahí lo quiero atajar, porque fíjese que usted y otros se convirtieron en voceros oficiosos ante la escasa información oficial, sobre todo oportuna con relación a la enfermedad del presidente. ¿Por qué el gobierno quería ocultar la gravedad de este padecimiento? Bueno, porque venían las elecciones y querían que a Chávez tenía que ganar a juro. Y el presidente cuando le ofrecieron, después me enteré mucho y tuve una relación inclusive con una información adicional. A él le ofrecieron España, le ofreció Brasil, le ofreció Estados Unidos apoyo, pero él no quería sino que fuera en Cuba por el secreto. Ahí el secretismo era lo que importaba, ya no era su salud. Y el presidente, para que sepa, el presidente se vino a morir a Venezuela, no por morir en su país, sino para no perjudicar la medicina cubana muriéndoseles allá. Entonces, lo que había que vencer era todo ese drama existencial que tenía el propio Chávez y sus adláteres y los que hoy heredaron su gobierno, de que no se supieran las cosas y que no se descubriera lo grave de esa enfermedad. A 3 años de su muerte todavía quedan dudas con relación al día. Al día. Eso al todo el día. mundo. Y yo sí me preguntaba si realmente las fuentes le confirmaron a usted que él murió el día que efectivamente pues el gobierno tengo la seguridad que murió ese día. El presidente, te digo porque todo el mundo lo que pregunta es el día de la muerte. Yo estaba en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Año Nuevo, la noche de nuevo, y me llamó, lo cuento en el libro, en El Poder de los Secretos, que lo hice a 4 manos con Diego Arroyo Gil. Entonces, allí cuento yo cómo desde la oficina de un presidente de América Latina me llamaron por el teléfono venezolano a preguntarme, mire, que el presidente quiere hablar con usted, para preguntarle si es verdad que el presidente Chávez, mire,
primero que nada, por este teléfono que es venezolano no puedo hablar porque me lo tienen intervenido. Y segundo, que si hubiera pasado eso, ya mis fuentes me hubieran informado. Así que quédense tranquilos que no ha pasado nada. Fue cuando el presidente tuvo la recaída final en Cuba, el 30, y luego ya quedó casi, digo, no quedó vegetal, pero quedó inconsciente porque lo doparon, y ya lo que se vino fue a quedarse aquí, donde no hubo ningún momento de lucidez, sino el dolor era muy grande y tenían que tenerlo sedado. Y bueno, y ahí hubo todas esas discrepancias para ver qué día moría, qué día lo desconectaban, y total que el día que lo desconectaron fue el día que murió. Fíjese, usted guardó silencio durante la agonía del presidente Hugo Chávez, no con sus informaciones, sino con relación a otros medios. Hubo un pacto de silencio, eso fue un acuerdo que usted tuvo con otras fuentes. Es decir, usted no daba declaraciones más allá de lo que usted publicaba. No, yo publicaba solamente, no ¿Por quise. qué? Porque ¿Un acuerdo no con las quise. fuentes? No, claro, porque yo no quería hacerme, ¿cómo se llama?, ganar indulgencia con escapulario ajeno, es decir, con la muerte o la enfermedad del presidente. Yo no quería sino dar lo que podía decir hasta ese momento, pero nunca aparecí declarando, nunca le declaré a otros medios, desmentí a muchos que inventaban cosas sobre eso, y eso me ganó aún más credibilidad dentro. Se me truncó la posibilidad de que el presidente me recibiera con Fidel Castro y Raúl en Cuba, porque habían quedado en que Fidel había convencido de que tienes que verlo a él, la verdad que venga aquí. Y yo le dije, ¿cómo no? Y Chávez había dicho que sí, pero vino las recaídas y no lo pude, me quedé con esa gana. En ese proceso hubo prudencia, hubo censura. Usted pudo incluso ser mucho más preciso con relación a las informaciones. Hay cosas que aún no publicó. Yo no escondí nada, es decir, pude a lo mejor ser más prudente en lo que decía, porque sentía que era muy duro decirle a la familia lo que estaba pasando, ¿no? Y a su gente más cercana. Pero nunca me salí de lo que sabía, nunca escondí mi información más allá de la que era oportuna en ese momento no darla, pero nunca me quedé con nada guardado. Fíjese que usted habla de la dureza. Su esposa Bolivia sufrió de cáncer de seno, es decir, una situación, usted conoce de cerca cuando un miembro de una familia sufre esta enfermedad. Y eso fue lo primero que les dije yo a todos ellos, les dije, yo sé cómo tratar a ese caso porque yo lo he vivido, y yo no voy a dar más información de lo que deba dar, y sobre todo con mucho respeto para la familia. ¿Sintió que esa situación tan cercana y similar por lo que usted vivió comprometía su ejercicio o en el ejercicio de publicar información con relación a la vida del presidente? No, yo creo que más bien respeto a la condición humana del presidente y de su situación muy difícil, porque Chávez quería a toda costa ganar la elección, llegar a la elección y ganarla, y yo creo que eso lo terminó acabando. Él llegó, coronó, pero ya me lo había dicho una especialista, me había dicho, él va a poner todo su empeño en llegar allí, pero después que gane se empezará a desplomar, y efectivamente fue así. ¿Le hubiese gustado a usted equivocarse con relación al caso de Chávez? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de la conversación con Nelson Bocaranda aquí en Chile. Muy contento de regresar a Venevisión, mi casa, donde comencé mi trabajo en televisión hace 25 años. En aquel momento el eslogan era: en información, acción y emoción, la televisión es de Venevisión. Y después de tantos años sigue siendo la televisión de Venevisión. ¿Por qué? Porque lo mejor está aquí.